Hola, ¿qué tal? Yo les voy a hablar sobre los elementos de la balanza de pagos. Bueno, la balanza de pagos tiene una estructura definida en 4 cuentas. Primero encontramos la balanza por cuenta corriente, que incluyen importaciones, exportaciones, rentas y transferencias. Es la más utilizada para descifrar el estado económico de un país y para hacerlo lo más correcto posible. Esta cuenta se subdivide en 4 cuentas más: la balanza de servicios, las transferencias, la balanza comercial y las rentas. La sumatoria de cada una de ellas nos da como resultado la balanza por cuenta corriente. En segundo lugar tenemos la balanza de cuenta capital. Aquí se registran todos los movimientos de capital, bien sea de compra de productos no financieros o cualquier ayuda del exterior. Esta cuenta refleja el movimiento de dinero que ha tenido el país en el año, mostrando el cambio en los activos tanto en propio territorio como en el extranjero. A su vez, detalla los pasivos bancarios, no bancarios y cualquier inversión directa que se haya hecho en este lapso de tiempo. En tercer lugar, está la balanza de cuenta financiera, que es utilizada para registrar todos los préstamos que se solicitan al exterior. Asimismo, esta refleja todos los depósitos e inversiones que hace otro país en el nuestro. Por último, tenemos la cuenta de errores y omisiones, la cual detalla la cantidad exacta de importaciones y exportaciones. Esta es bastante compleja de calcular debido a la gran cantidad de datos que se maneja. Sin embargo, es parte fundamental de la balanza de pagos y es la que determina si hay déficit o superávit. La importancia de la balanza de pagos radica en que nos permite conocer si el país está en déficit o superávit. Este último lo definimos cuando el saldo de la balanza es positivo, lo cual significa que el Estado obtuvo más ingresos que egresos, mientras que cuando estamos en déficit el resultado es negativo, es decir, que tenemos más gastos que ingresos. A pesar de esto, lo que se busca es el equilibrio general en toda la balanza, no en cada una de las cuentas. ¿Qué es el equilibrio de la balanza de pagos? Bueno, la balanza de pagos es una herramienta de análisis utilizada en macroeconomía para examinar los gastos e ingresos de un país en el resto del mundo. El equilibrio de la balanza de pagos de un país se logra cuando la totalidad de sus ingresos provenientes del exterior, sin alterar en forma importante sus reservas, ni sus deudas, ni las inversiones internacionales, logran que exista una relación tal entre la totalidad de sus pagos y sus ingresos, en el cual capacita al país en cuestión para liquidar todo su pasivo con el exterior durante el lapso considerado. Y bueno, ¿para qué sirve? Del mismo modo que querríamos averiguar la rentabilidad de una empresa, es útil conocer la de un país. Aquí es donde la balanza de pagos se convierte en una herramienta de incalculable valor. Comparar la balanza de pagos de diferentes países permite ver cuáles y cuántas son las entradas y salidas de dinero desde y hacia el exterior, reflejando su solvencia. El resultado da una visión general pero fiable del estado económico de una nación en sí misma y respecto a las otras. Y bueno, ¿cómo se calcula? Para calcular la balanza económica hay que sumar el valor económico de la moneda nacional, de las importaciones y exportaciones de bienes, de servicios, de capital y de transferencias corrientes realizadas por compañías, órganos públicos e individuos de un país concreto. Recordemos que los ingresos se representan con cifras positivas y los gastos con negativas, por lo que el objetivo es que unos sufraguen otros y el resultado sea cero o cercano a esta cifra. De lo contrario, indicaría que el país se encuentra en una situación de déficit o de superávit. Bien, yo voy a hablar sobre las reservas internacionales. Una reserva internacional es un componente crítico de la política económica de un país y están compuestas principalmente por activos financieros, que puede ser la moneda extranjera, como divisas, oro u otros instrumentos financieros. Su propósito más importante son los siguientes: es la estabilidad cambiaria. Las reservas internacionales ayudan a mantener la estabilidad del tipo de cambio. Si la moneda nacional se devalúa o aprecia rápidamente, el Banco Central puede intervenir en los mercados de divisas utilizando sus reservas para estabilizar la moneda. Otro sería el pago de deudas y obligaciones externas. Las reservas internacionales se utilizan para pagar deudas y obligaciones internacionales como préstamos o bonos emitidos en moneda extranjera. Cobertura de crisis económicas. En momentos de crisis económicas, las reservas internacionales pueden ser utilizadas para respaldar la economía, mantener la confianza de los inversores y garantizar la capacidad de un país para importar bienes esenciales. El dato sería un fomento del comercio internacional. Las reservas internacionales pueden facilitar el comercio internacional al garantizar que un país tenga suficientes divisas extranjeras para realizar transacciones
comerciales con otros países. Y por último, puede tener respuesta a choques económicos. Las reservas internacionales también pueden utilizarse para hacer frente a choques económicos como crisis financieras globales o eventos naturales que afecten gravemente la economía, como temblores o sismos. Es importante destacar que la cantidad de reservas internacionales varían de un país a otro y depende de factores como la balanza de pagos, las políticas económicas y monetarias, y las condiciones económicas globales. Los bancos centrales suelen ser los encargados de administrar y reportar las reservas internacionales de un país. Será todo, muchas gracias. Los errores y omisiones en la balanza de pagos son un componente importante para este registro financiero y representan una categoría especial que se utiliza para equilibrar la balanza de pagos cuando los datos registrados no cuadran perfectamente. En resumen, los errores y omisiones en la balanza de pagos son: definición. Los errores y omisiones en la balanza de pagos son discrepancias entre las transacciones registradas y las transacciones reales que ocurren entre un país y el resto del mundo en un periodo determinado. Razones de aparición. Pueden surgir por diversas razones, como subregistro o registro de transacciones, dificultades para rastrear ciertas actividades económicas transfronterizas o problemas en la recopilación de datos. Equilibrio de la balanza de pago. Los errores y omisiones se utilizan para asegurarse de que la balanza de pagos de un país se mantenga en equilibrio. Esto significa que, en teoría, deberían de ser iguales a la diferencia entre los ingresos y los pagos netos globales. Significado. Grandes discrepancias en esta categoría pueden indicar problemas en la calidad de los datos económicos o en la integridad del sistema de información financiera de un país, correlaciones y revisiones. A lo largo del tiempo, los errores y omisiones en la balanza de pagos pueden corregirse y revisarse a medida que se mejoran los métodos de recopilación de datos y se encuentran discrepancias en los registros. En resumen, los errores y omisiones en la balanza de pagos son una categoría utilizada para garantizar que los registros en las transacciones internacionales de un país estén equilibrados, reflejan las discrepancias entre los datos registrados y las transacciones reales, y su importancia radica en mantener la integridad de los datos económicos y financieros del país. Mi nombre es Stephanie Baena y yo les hablaré sobre el oro como reserva internacional. Bueno, como ya sabemos, pues el oro tiene una historia muy milenaria que ha abarcado diferentes niveles sociales a lo largo de la historia. Como primero, pues tenemos de que los pensadores mercantilistas lo confundían como la riqueza de las naciones, así como posteriormente también los conservadores lo volvieron un símbolo de estabilidad económica, ya que cada nación se comprometía a tener reservas del metal. Un ejemplo fue Francia, que puso reglas muy determinadas. Un claro ejemplo podría ser cuando Francia determinaba que una onza de oro era un franco, la cantidad de esa moneda en circulación dependería a su vez de la cantidad de oro que ese país tuviera como reserva. A todo esto, todas estas reglas se le llamó un sistema de tipos de cambios fijos, el cual pues tenían que seguir diferentes pasos para que todo esto fuera factible. Ante todo esto surgió pues la necesidad de economizar en la reserva de oro, ya que pues era un poco imposible para algunas naciones tener altas reservas de oro, ya que esto pues no generaba ningún tipo de interés, ningún tipo de beneficio, ya que pues no tenían que esperar a que su precio se elevara y aún así. Y bueno, también otro dato importante es que al estallar la Primera Guerra Mundial, que fue entre 1914 y 1918, se suspendió el patrón de oro internacional debido a que pues cada nación canceló la convertibilidad entre su moneda y el oro. Posteriormente, en el Reino Unido pretendió restablecer la convertibilidad entre la libra esterlina y el oro. Esto fue un total fracaso, ya que pues provocó una serie de conflictos sociales, las cuales pues llevaron al fracaso de este proyecto gubernamental. Otro dato interesante es que con el tiempo el sistema monetario de Bretton Woods dio muestras de sus limitaciones en cuanto al efecto en el aumento de la movilidad de capitales, dificultó a muchas naciones, dificultó en estabilizar sus tipos de cambio,
así como el exceso de gasto estadounidense en el exterior y la confianza de que el dólar se mantendría respaldado por el oro. En 1971, pues el gobierno de Estados Unidos suspendió el intercambio de oro y también de dólares, mientras que en 1973 decretó la flotación de las monedas de las naciones avanzadas. Hey, ¿qué tal amigos? Los saluda Marco. El día de hoy yo les voy a hablar acerca de la crisis del balance de pagos. Y bueno, ¿qué es la crisis del balance de pagos? Es una situación económica en la que un país tiene dificultades para equilibrar sus cuentas internacionales. Una disculpa. Esto significa que el país está experimentando un desequilibrio en la cantidad de dinero que entra y sale de su economía a través de las transacciones internacionales, como el comercio de bienes y servicios, la inversión extranjera y los flujos de capital. Ustedes se preguntarán, ¿existen algunos tipos? Y sí, existen dos tipos. El primero es el déficit en la cuenta corriente y el segundo es el déficit en la cuenta de capital y financiera. Y bueno, el primero, esto ocurre cuando un país gasta más en importaciones de bienes y servicios de lo que recibe sus exportaciones. El déficit en la cuenta de capital y financiera, esto se refiere a un desequilibrio en las transacciones financieras internacionales, como inversiones extranjeras directas, préstamos y flujos de capital. Una de las consecuencias de la crisis del balance de pagos nos puede incluir una disminución en las reservas de divisas, una depreciación de la moneda nacional, una inflación creciente y la necesidad de medios de austeridad económica. Es importante abordar los problemas del balance de pagos de manera eficaz para evitar una crisis económica más amplia y mantener una estabilidad financiera de un país. Y bueno, pues no sé qué opinen ustedes, pero a mi parecer, como ya lo mencioné, es sumamente importante que, que evitemos estos problemas, ya que sin estos problemas podemos tener una crisis